Gracias de nuevo una vez más por permitirnos participar en este pleno y asisión, si puede, por esta moción que he presentado, la iniciativa. No me queda muy claro. Bueno, yo la verdad que venía preocupado por la situación de las familias de Gijón, pero oyendo al concejal del Partido Popular diciendo que no hay precariedad laboral y que ahora mismo los sueldos ya están en la situación antes de la crisis, pues no sé. Me imagino que está bastante alejado de la realidad que existe en Gijón y muy cercano a su realidad. Volvemos a invitarle a que acuda a una asamblea que se celebra todos los viernes en el Centro Municipal Integrado del Llano de Gijón a las 6 de la tarde para que vea la realidad de los vecinos de Gijón. Como se sabe, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó una ley de vivienda que ha sido vetada por el Partido Popular y por Ciudadanos. Nos sorprende que unos partidos que siempre hablan de diálogo, que siempre hablan de defender los derechos de sus ciudadanos, eviten siquiera que se presente en el Congreso, que se debata esta ley de vivienda. En cambio, bueno, presentan las suyas que vuelvo a decir, están bastante alejadas de la realidad, de una realidad que son cifras que están sacadas del Gobierno. En el año 2017 se produjeron 30.094 nuevas ejecuciones hipotecarias, se realizaron 60.754 desahucios, de los cuales 22.330 han sido consecuencia de ejecuciones hipotecarias y 35.666 de impago de alquiler y 2.758 por otras causas. El pasado 10 de enero presentamos y registramos esta ley de vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, apoyada por los grupos Unidos Podemos, ERC, EH Bildu y Compromís. En este primer registro es rechazada por la Mesa del Congreso por la insoslayable error de incluir los logotipos de la plataforma, algo muy penado en este país. Por lo que se nos obliga a volver a reimprimir los textos con estos folios libres de tamaña mácula. El 30 de enero, el grupo de este año, de monitoreo del dictamen DES, se reúne con la Oficina Defensor del Pueblo, que abre una segunda queja por el dictamen. El 15 de febrero, el nuevo acto de servicio a la banca, el Gobierno presenta en el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de la ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, con el que se pretende dar cumplimiento a la Directiva 24/17 de la Unión Europea, muy fuera del plazo establecido en la misma, y que, lejos de dar cumplimiento a la 93/13 de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas, lo que pretende es blanquearlas, esto es, hacerlas comprensibles, pero en modo alguno las prohíbe, por lo que quien quiera acceder a una hipoteca tendrá que pasar por lo que la banca le imponga. Tampoco limita la responsabilidad al bien hipotecado, por lo que en caso de impago, además de la casa, se perderán otras cosas y se seguirán manteniendo deudas impagables. Partimos de una legislación del siglo XX, mínimamente actualizada, sensiblemente inferior a los estándares europeos de derechos de los consumidores, llegando a impedir la oposición a una ejecución hipotecaria, salvo que se hubiera pagado, quedando en radical indefensión ante un procedimiento sumario e imposible, pues la conclusión es que el deudor, en aplicación de la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, se le reclamaba la totalidad de la deuda, sus intereses, más los intereses de demora, siempre abusivos, y las costas de procedimiento, y se le deja en la calle, con una deuda impagable de por vida al deudor y muchas veces a sus avalistas, por la también abusiva cláusula de renuncia de sus derechos. Algo que, lógicamente, el Partido Popular tampoco ha cambiado en esta nueva ley hipotecaria. La totalidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contrarias a la legislación española se basan en una errónea interpretación por España de la Directiva 93/13 de la Unión Europea. En su artículo 10 mandata a los Estados a tenerla traspuesta en sus legislaciones desde el año 1994. Algo que no hizo, claro, esto no solo viene del Partido Popular, porque esto no lo hizo ni Felipe González en su último mandato, ni en las 2 legislaturas que tuvo Aznar, ni la que tuvo Zapatero, ni las que ha tenido Rajoy. Y que provoca nada más y nada menos que 24 años después que nuestro país siga recibiendo condenas por mala aplicación de la misma. Algo que nos importa bastante poco, porque según de que vengan las condenas, pongo como ejemplo los estibadores, que había que haberla cambiado hace 2 años y se montó un pollo del carajo, pues sí, pero una legislación que había que haberla cambiado hace 24 años no importa. Porque total, ¿qué más nos da? Si al final la gente lo único que quiere es una casa y un derecho a techo. Pero bueno, eso es otro tema para ciertos partidos.
Todas las acciones que han venido del gobierno del Partido Popular, desde que existe la PA, han sido claramente insuficientes, injustas y a tenor de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, incluso ilegales. Según alegaciones del propio abogado del Estado, el Comité en 4 años de vigencia se han beneficiado del mismo, de estas medidas que ha puesto el Partido Popular, 40.446 familias, un 5% de las afectadas. En la Ley 1/2013 que el Gobierno transmutó, la ILP de la Plataforma por la Hipoteca, entre otras limitaciones, exigía que en la unidad familiar hubiera un menor de 3 años. Ya, de 4 para arriba, da igual, ¿qué más da? Uno de 4 ya puede vivir debajo de un puente, puede vivir como piojos con la tía o con la abuela, ¿qué más nos da? Contiene incluso ilegalidades suprimidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como el plazo de un mes para oponerse a la ejecución o tratar de imponer a los jueces la obligación de moderar algunas cláusulas abusivas en lugar de suprimirlas directamente, como ha ordenado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Ley de Segunda Oportunidad, tanto el Decreto Ley 1/2015, 23 de febrero, como la Ley 5/2015, 28 de julio, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, fueron aprobadas con gran despliegue publicitario, pero con número muy reducido de personas que han podido beneficiarse de alguna de ellas, hasta el punto de que ni el Gobierno ha sido capaz de dar datos al respecto. De todo lo anterior se deduce que cada vez que las vecinas y los activistas de la PA hemos sido empujadas, golpeadas, multadas o denunciadas, tratando de impedir un desahucio, no solo estábamos defendiendo la justicia social, sino que estamos actuando dentro de la legalidad. El Real Decreto 5/2017 de la reforma del Código de Buenas Prácticas, aunque lo mejora, sigue siendo insuficiente, y el contenido de la disposición adicional segunda sobre ocupación de viviendas por familias asociadas, que debería de haberse desarrollado en 8 meses, siguen sin hacerse. A las ineficaces, insuficientes e injustas las medidas en apoyo a los deudores hipotecarios no se ha sumado ninguna en ayuda de las familias que, tras una reducción de sus ingresos, no pueden hacer frente a sus rentas de alquiler. Reducción de sus ingresos, contratos de alquiler, contratos de trabajo. Y gracias a las últimas reformas de la LAU del PSOE y del Partido Popular, carecen de un procedimiento legal que garantice sus derechos. Solo en el periodo en el que hay datos, esto es desde 2013 hasta 2017, se han producido 206.166 desahucios como consecuencia de los impagos por alquiler. Es un hecho incuestionable que se está produciendo una burbuja en los precios de alquiler de vivienda en nuestro país, que entre otros factores es consecuencia de la carencia absoluta de la regulación de precios, de la compra masiva de casas por parte de fondos especulativos que al vencimiento de los contratos proponen un salvaje aumento de las rentas para renovarlos, la transformación de viviendas de alquiler residencial en turísticas o la carencia casi absoluta de un parque de vivienda pública destinada al alquiler. Estos factores, unidos a una enorme dificultad de acceso a hipotecas derivada de la precariedad laboral y los bajos salarios, están convirtiendo el acceso a la vivienda en algo casi imposible para una gran mayoría de la población. Y no solo no se ha visto al final, sino que todo apunta a que seguirá empeorando. La entrada de las SOCIMIs, privilegiadas fiscalmente, también están elevando sustancialmente los precios de alquiler. Medidas como la subvención pública a promociones destinadas al alquiler o las ayudas directas al pago de renta solo sirven para alimentar la máquina de transferir dinero público a manos privadas sin crear el imprescindible parque público de viviendas que sirvan para garantizar este derecho sin crear riqueza pública, solo para alimentar más aún la riqueza privada, lo que a algunos muchos les interesa. El acceso a la vivienda debe ser considerado como un derecho fundamental, ya que así lo establecen los artículos 25 de la Declaración de Derechos Humanos y el artículo 7 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales y el artículo 47 de la Constitución Española, algo que nos gusta cumplir cuando interesa nada más, para salir en los medios de comunicación. Además, así lo han ratificado en sentencias en sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca pensamos que para el acceso a la vivienda puede llegar a ser un derecho fundamental que las declaraciones y tribunales señalan deben de dejar de ser un mero bien de consumo al que se puede o no acceder en función de la renta individual o familiar, sino de que debe ser un derecho universal subjetivo como la sanidad o la educación. Por ello, hemos elaborado un proyecto que denominamos Ley de Vivienda de la PA, que contiene o conclusionamos 5 aspectos imprescindibles que para ellos son dación en pago retroactiva. No nos podemos olvidar de las miles de familias que perdieron la casa y ahora
le queda una deuda de por vida, muchas acuden ahora a las asambleas, moratoria para los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, alquiler asequible mediante el establecimiento de índice de referencia, la creación de un parque de viviendas público que sirva para garantizar el acceso a la misma. En la actualidad hay 3,5 millones de casas vacías en España y la garantía de acceso a los suministros básicos. Por eso lo que le pedimos al Partido Popular y a Ciudadanos solamente es que se permita que esta ley de vivienda de paz se debata en el Congreso, nada más, y que no la veten.